Muy bien, ahora sí. En el anterior video no miré mucho a la cámara porque la verdad estoy apenas aprendiendo a hacer esto y soy un tramposo. Entonces uso guiones y creo que es una sorpresa, pero uso guiones y uso un prompter y allí estoy viendo a la cámara todo el tiempo. Pero bueno, después de esa pequeña aclaración y de que unos amigos me dijeran: oye, te ves bien raro mirándose al infinito, ya estoy a punto de mejorar eso y empezar a ver a la cámara. En el anterior video hablamos acerca del diálogo. Existen dos tipos de diálogo, el diálogo comunicativo y el diálogo persuasivo. En realidad tienen otro nombre, pero así es como yo les he puesto en mis videos y ya después habrá académicos que me lo podrán tachar. En fin, el subtexto, el contexto y el texto no estaban unificados de cierta manera, no tenían armonía en el diálogo que Mark Hamill estaba diciendo en esta entrevista. Afortunadamente, George Lucas entendió lo que le estaba pidiendo Mark Hamill y no salió en la trilogía original, y en cambio salieron muchísimos otros diálogos que para mí son icónicos y que están muy bien escritos y te dan un universo completo en la historia. Eso no hubiera sucedido si se dijeran diálogos así de expositivo. Después hablaremos de la exposición, y si no han visto el anterior video, les recomiendo que lo vean porque va a tener algunos conceptos que vamos a seguir manejando durante este video. Hay que entender que el diálogo es la herramienta narrativa que manda en la mayoría de las obras de teatro, en varias de las películas que nosotros solemos ver. El diálogo es lo que puede ayudarnos a entender la situación interna que viven varios personajes, a revelar su carácter y cómo estos se desenvuelven en el mundo a su alrededor. En las obras de teatro, el diálogo es lo que más aparece ante la audiencia. Si bien el cine tiene otras herramientas que puede ayudarte a que haya productos sin diálogo, como muchas películas del cine mudo, desde Buster Keaton, de Charlie Chaplin, en la que el diálogo no aparece más que leído en algunas pancartas, pero la mayoría de las veces lo que nosotros vemos es a través de la acción física. Por eso decía en el anterior video que también hay diálogos corporales. En las películas el diálogo se nota también, pero podemos satisfacernos de una buena historia sin necesidad de diálogo, a través de movimientos de cámara o que una trama sea bastante interesante. Y en una novela o en un cuento, los diálogos pueden llegar a pasar incluso a último plano de la historia, ya que los diálogos se convierten en extensiones de la narración, sobre todo si el narrador es omnisciente. El diálogo, fundamentalmente hablando, se divide en dos partes: el texto y el subtexto. Ambos van envueltos en algo llamado el contexto. Hasta aquí todo bien. En apariencia no tiene dificultad. Elige las palabras adecuadas y es el texto. Eliges un discurso medio oculto y es el subtexto. Y lo pones dentro de una situación y es el contexto. Fácil, ¿no? Pues no. Puede que parezca obvio, pero los diálogos, o la mayoría de ellos, están hechos de palabras o sonidos. Se utiliza de la siguiente manera: sujeto, verbo y predicado. Esto es primaria básica. Pero aunque parezca intuitivo, esta regla no siempre se cumple ni en la vida ni en los productos artísticos. Las palabras o los diálogos pueden ser en ocasiones solo una sola palabra o un conjunto de sonidos o palabras inconexas que, gracias al subtexto y al contexto, adquieren un significado profundo. No. Sin embargo, la palabra por sí sola es muy poderosa, y hay palabras que nos comprometen mucho más que otras, como los adjetivos, que tienden hacia un lado más emotivo de nosotros, ya sea hacia el placer, el displacer o la repugnancia, y los verbos, que por lo general dan una sensación de urgencia para hacer cosas o dar la sensación de que algo ya se hizo. La palabra por sí misma tiene poder. Y puede llegar a ser increíblemente bella y seductora y poderosa, a pesar de que no la entendamos. Por ejemplo, el monólogo de Lágrimas en la lluvia de Blade Runner. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain.
Si no has visto esta película, es muy probable que estas palabras tengan un efecto muy curioso en ti. En cambio, si ya la viste, entenderás por qué dice lo que dice y qué significa, qué connotaciones tiene. Sin embargo, aún sin verla, las palabras evocan algo en ti, como ideas o imágenes difusas. Estos son los poderes de la palabra. Esto me lo fusilé. Esto es de una clase de un maestro mío llamado Pepe Rojo, un genio. Si llegas a ver el video, muchas gracias por este ejemplo. Perdón por tomarlo, pero evoca exactamente lo que quiero decir. Es de un fragmento de Alicia y dice así: brillaba, brumeando negro, el sol. Agiliscosos giroscaban los limazones, vanerreando por las váparas lejanas. Mimosos se fruncían los borogobios, mientras el momio rantas morgiflaba. ¿Qué entendiste de eso? Probablemente nada. Sabemos que algo se dijo, pero no sabemos qué se dijo. Sabemos que algo sucedió, pero no sabemos exactamente qué sucedió. Y sin embargo, es bello, es bonito, porque las palabras tienen poder. Pero el contexto y el subtexto pueden hacer que no solo tengan la idea del poder, sino de que se conviertan en un ejército que ataca a tus sentidos. Antes de continuar con el subtexto, es importante decir que el lenguaje es limitado y las palabras de todos son limitadas. Sería raro que un granjero hablara como un científico, ¿o no? Record the facts, analyze, get to the how and the why, then present your conclusions. Deal? Deal. Cuando nosotros hablamos, rara vez queremos decir exactamente lo que sale de nuestra boca. Por lo general, hay significados ocultos. Es lo que la gente de pronto puede decir, leer entre líneas o, en Thundercats, ver más allá de lo evidente. El subtexto es lo que se esconde detrás de las palabras, es lo que le da el significado a la poesía, pero no lo que lo construye. Uno de los mejores ejemplos de subtexto que he visto aparece en ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, de la obra de teatro de Edward Albee. Nada más escuchen esta maravilla. Me cago en Dios Padre. Por el amor del cielo, Marta, son las 2 de la Ay, mañana. George, por favor. En serio, mira que los vecinos Ay, están... pelele. Menudo pelele estás hecho. Es tarde, ¿sabes? Tarde. ¡Qué posilga! ¿Eh? ¿De dónde sale eso? ¡Qué posilga! ¿Cómo quieres que sepa de dónde sale? ¡Ay, anda! ¿De dónde sale? Lo sabes. Marta, por favor. ¿De dónde sale? Maldita la madre que me... ¿Dónde sale el qué? Acabo de decirlo. Te lo he dicho ya. ¡Qué posilga! ¿Eh? ¿De dónde es eso? No tengo la menor idea de dónde sale. ¡Ay, mira que eres bobo! Es una jodida película de Bette Davis. Algún dramón de la Warner. No puedo acordarme de todas las películas que vemos en el cine. Nadie te pide que recuerdes todos y cada uno de los dichosos dramones de la Warner. Solo uno. Una peliculita de nada. Bette Davis pilla una peritonitis al final. Tiene una peluca espantosa que lleva puesta todo el rato. Y pilla una peritonitis. Y está casada con Joseph Cotten o lo que sea. Quien sea. Quien sea, y no hace más que querer irse a Chicago, porque está enamorada de ese actor de la cicatriz, pero se pone enferma, se sienta delante del tocador. ¿Qué actor? ¿Qué cicatriz? ¿Cómo quieres que me acuerde de su nombre? ¿Cómo se llama la película? Quiero saber el nombre de la película. Se sienta delante del tocador y ha pillado una peritonitis. Trata de ponerse pintalabios, pero no puede, y se pone la cara perdida, pero sigue empeñada con largarse a Chicago. Chicago. Se llama Chicago. ¿Qué? ¿Cómo? La película se llama Chicago. ¡Ay, cielo santo! No tienes ni idea. Chicago era un musical de los años 30, con Alice Faye protagonista. No tienes ni idea. Bueno, supongo que no es muy de mis tiempos, pero igual es una... ¡Ay, basta ya! A ver si dejas eso de una vez. En la película, Bette Davis regresa a casa después de un duro día en el Ultramarinos. ¿Trabaja en el Ultramarinos? Es ama de casa, compra cosas y vuelve a casa cargada de bolsas. Entra en el humilde salón de la humilde casita que el humilde de Joseph Cotten le ha montado. ¿Están casados? Sí, están casados. Entre sí. Pues entra y contempla la habitación. Deja la compra y dice: ¡qué posilga! Ah.
está insatisfecha. Ah, Bien. ¿Cómo se llama la película? de veras que no lo sé, Ay, Marta. pues piensa. En el ejemplo de Virginia Woolf, notamos que George, por alguna razón, está molestísimo y está harto de Marta. Y Marta expresa lo mismo. El hecho de que Marta diga posilga tantas veces refiriéndose a la película, pero también lo haya dicho al principio, indica que no le gusta el lugar donde vive. Y las constantes evasiones e intentos de respuestas que da George son como decirle a Marta: basta, me estás lastimando. Pero todos los diálogos de Marta también están enfocados a humillar a George, a que le responda cosas que no puede responderle. Le está diciendo: no me satisfaces ni económicamente, ni intelectualmente, y de ninguna manera. Y de hecho lo dice en uno de los diálogos finales, pero a través de la voz de la actriz a la que hace referencia, que no está satisfecha. Este juego es el subtexto. Las placas tectónicas que forman la tierra y las montañas y los terremotos del diálogo. Cada línea desvela el carácter del personaje, sus deseos, motivaciones y pasado, pero no lo dicen explícitamente. De hecho, cuando los diálogos son dichos explícitamente ocurren estas cosas y son aburridos. Pero ¿cómo podemos entender las connotaciones? Pájaros. Pero ¿cómo podemos entender las connotaciones dramáticas de cualquier texto? ¿Cómo podemos descubrir el subtexto? ¿Cómo podemos saber qué significan? Esto que lo envuelve y que nos da el significado oculto es el contexto. ¡Contexto! Contexto. El contexto, como lo diría mi maestra de teatro, es el universo completo que envuelve la obra. Son los aspectos sociopolíticos, económicos, el juego de poder entre los personajes, los deseos, aspiraciones, el pasado, etc. Todos estos son los agentes de la escena que pueden ser parte del contexto y nos dan información acerca de lo que estamos viendo. Imaginen llegar a la mitad de una película. Ustedes no entienden nada, no saben por qué los personajes están peleando, no saben qué quiere cada uno, cómo se llaman, qué están haciendo. Sin todo el contexto anterior, no podemos entender lo que vemos. Lo mismo pasa en los libros. Si uno empieza una novela por el segundo capítulo o el tercer capítulo y está entendiendo muy bien qué es lo que sucede, quizás el primer capítulo y el segundo no eran tan relevantes, porque no deberíamos de tener el contexto suficiente como para entender cómo llegamos al tercer capítulo. Claro que conforme uno avanza o si es muy observador puede encontrarse con detallitos que van conectando el pasado con lo que estamos viendo y somos capaces de llenar los huecos, pero nunca será lo mismo. El contexto es la información completa, o al menos la información que deja entrever el autor. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos es Blade Runner 2049, que debo admitir que aunque Blade Runner 2049 tiene un cartelito al inicio de la película que te explica más o menos de qué trata, si yo no hubiera visto la película original de 1982, yo no hubiera entendido el primer acto de esta nueva película maravillosa. Pero es indiscutible que un buen diálogo y un buen escritor pueden hacer que el contexto se revele solamente a través del diálogo. De hecho, para una obra teatral esto es lo que sucede, ya que no hay elementos visuales que nos apoyen como una cámara, close-ups, y no tenemos a un narrador todo el tiempo como en un cuento o una novela. Todo el contexto se revela solamente a través del diálogo y a través de él es que entendemos lo que sucede en la historia. El siguiente ejemplo no es una obra de teatro, pero se parece. Es de un cuento de Juan Rulfo llamado Paso del Norte, que no sé dónde dejé. Ah, aquí está. Muy bien. Escuchen estos diálogos. Apréndete esto, hijo. En el nidal nuevo hay que dejar un huevo. Cuando aletíe la vez aprenderás a vivir. Sabrás que los hijos se te van, que no te agradecen nada, que se comen hasta tu recuerdo. Eso es puro verso. Lo será, pero es la verdad. Yo de usted no me he olvidado, como usted ve. Me vienes a buscar en la necesidad. Si estuvieras tranquilo te olvidarías de mí. Desde que tu madre murió me sentí solo. Cuando murió tu hermana más solo. Cuando tú te fuiste vi que estaba solo para siempre. Ahora vienes y me quieres remover el sentimiento, pero no sabes que es más dificultoso resucitar un muerto que dar la vida de nuevo. Aprende algo. Andar por los caminos enseña mucho. Restrégate con tu propio estropajo. Eso es lo que has de hacer. Entonces, ¿no me los cuidará? Ahí déjalos. Nadie se muere de hambre. Dígame si me guarda el encargo. No quiero irme sin estar seguro. ¿Cuántos son? Pues nomás 3 niños y 2 niñas y la nuera que está re joven. Re jodida, dirás. Yo fui su primer marido. Era nueva. Es buena. Quiérela, padre. ¿Y cuándo volverás? Pronto, padre. Nomás arrejunto el dinero y me regreso. Le pagaré el doble de lo que usted haga por ellos. Deles de comer. Es todo lo que encomiendo. Este texto
Y es a propósito que me haya saltado 2 páginas. Es un excelente ejemplo de cómo a través del diálogo se entrevé el contexto. A pesar de que no tenemos lo anterior, entendemos un conflicto apenas en estos diálogos. La relación entre personajes, qué sienten el uno por el otro, el resentimiento, la soledad, la amargura, el amor, la desesperación, la pobreza, la clase social, la educación, etc. No necesitamos nada más, ni descripciones, ni imágenes, ni películas, ni montajes, ni música. Entendemos el conflicto y nos incita a conocer más de la historia y más de los personajes solamente a través del diálogo. El contexto nos demuestra quiénes son, a dónde van y por qué. Todo diálogo revela el carácter. El uso correcto de las palabras hacen que un diálogo pueda ser bello, pero el subtexto y el contexto no solo lo hacen bello, sino que le dan poder y significado. El uso explícito del subtexto como texto tiende a ser aburrido, y si separamos ambos del contexto, pueden quedarse incluso fuera de lugar. Pero solo la maestría y el análisis del texto, contexto y subtexto no son suficientes como para poder hacer una buena historia o un buen diálogo. En cambio, para dominar estos tres hay un arte. El arte de la palabra, en la forma de escribir y hablar, que hace que construir diálogos deje de parecer como ensamblar un rompecabezas y se parezca más al arte de pulir un diamante para que tome forma. Ese arte es la retórica. Antes de terminar, quiero leerles este fragmento de En Diálogos. El buen diálogo es el producto de personajes cuidadosamente elegidos que pueden crecer dialécticamente hasta que el conflicto latente ha probado la premisa de la escena.